hablando de familias y en muchas familias también se ha quedado un dolor muy importante, el de no poder despedir a nuestros seres queridos. Nos vamos a Valladolid. Ana Cuevas es psicóloga especialista en duelo. Ana, buenas noches. Claro, ¿cómo puede afectar a una persona eso precisamente, el no haber podido despedir a un ser querido? Bueno, pues es una de las cosas que caracterizan a los duelos de ahora, ¿no? De este tiempo de pandemia, precisamente no haberse podido despedir, porque ese momento final, el poder acompañar los familiares a la persona que se está muriendo, pues es muy importante y luego tiene muchas repercusiones en el duelo, ¿no? Se les queda una sensación de abandono, de impotencia, que luego eso repercute en la elaboración de su duelo, ¿no? Ha habido, yo creo que esto nos lleva a una reflexión muy importante, ¿no? Y es que el haber podido o no haber podido acompañar a un familiar en el último instante de su vida, el poderlo haber hecho debería haber sido considerada una tarea esencial, igual que tuvimos claro que tenía que estar abiertos los supermercados y que tenía que estar la policía y los sanitarios en activo. Pues el que los hospitales hubieran articulado formas para que los familiares pudieran haberse despedido, tenía que haber sido considerado esto, ¿no? Como una actividad esencial. Sí que ha habido experiencias, ha habido pocas, pero sí que ha habido alguna, ¿no? Yo conozco la del Hospital de Gran Canaria, que además desde muy al principio de la pandemia, desde finales del mes de marzo del año pasado, pues de una forma improvisada y sin saber muy bien cómo hacerlo, incluso saltándose las leyes, pues supieron dar respuesta y articularon de una forma con todas las medidas sanitarias oportunas, supieron articular el modo de que los familiares pudieran despedirse en su hospital, ¿no? Entonces yo creo que esto es una grandísima reivindicación que deberíamos hacer, porque ha sido muy grave las consecuencias de no poderlo hacer. Sí, sobre todo, efectivamente, en los primeros meses, porque tiene que ser lo más duro no poder despedirte de un ser querido en una situación como la que se vivía, digo, especialmente entonces. Pero además entiendo, Ana, que tampoco les ayuda a las personas que están atravesando ese momento difícil del duelo, el hecho de que tengamos que seguir hablando constantemente del coronavirus, de la enfermedad que se llevó a su persona más querida. Por eso le pregunto, a esas personas que están atravesando ese momento de dificultad en el duelo, ¿cómo les podemos ayudar, estando como estamos todavía, en plena pandemia? Sí, tienes muchísima razón. Les duele mucho el que se les esté permanentemente recordando que su familiar ha fallecido, especialmente los que han sido por el coronavirus, ¿no? Pero la situación en general afecta también a otras enfermedades y a haber muerto en este momento, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos acompañar? Pues lo básico, lo fundamental es saber escuchar, estar en disposición de escuchar. Porque muchas veces nos preocupa qué decir, ¿no? Queremos saber dar con la palabra justa para consolar, para estar ahí. Y muchas veces lo que hace falta es dejar que la persona saque toda esa tormenta que se desata con un duelo, y más en estas circunstancias, y que la persona encuentre a alguien con tiempo suficiente y con la dedicación suficiente como para que se encuentre libre para poder expresar y sacar y ordenar y poner un poco en su sitio todo lo que está viviendo, ¿no? Sobre todo es escuchar, una escucha activa, una escucha responsable. Escuchar. Ana Cuevas, la importancia de escuchar. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo. A vosotros.